Kenji, cuéntanos resumidamente la biografía de tu vida. Yokoi Kenji nació, siempre lo digo, tuvo el honor de nacer en un país llamado Colombia, crecer parte de su infancia entre países hispanos, Panamá, Costa Rica y Colombia, y dentro de Colombia en una localidad del sur de Bogotá, la localidad 19, Ciudad Bolívar. Allí aprende muchísimas cosas importantes de la vida, y de los 10 hasta los 24 en Japón, un choque cultural muy fuerte, una mentalidad distinta, una nueva vida en Japón. Durante estos 14 años aprende también cosas muy importantes de los japoneses, del formato de vida de los japoneses, de la cultura, y busca anhelosamente poder rescatar lo mejor del colombiano y lo mejor del japonés que hay en él. No es una tarea fácil realmente, pero esa combinación de pasión latina, disciplina y respeto al compromiso japonés le ha dado un excelente resultado, y comienza a emprender ciertos negocios diferentes con una mezcla latina y muy japonesa también en Yokohama, Japón. Tiene un gran éxito, pero siempre tiene su anhelo de volver a Colombia. Regresó a Colombia a los 24 años de edad con un sueño muy loco de crear una ruta turística entre Yokohama, Japón y Ciudad Bolívar. Cree que en Ciudad Bolívar hay un antídoto contra la depresión y la tristeza del japonés. Nadie le ha hecho algo así, entonces muchos miedos, muchos temores y muchos años donde no se veía fruto alguno. Por fin, de repente, después de tanto trabajo, se da el primer viaje de un grupo de jóvenes japoneses, y se abren las puertas para lo que hoy es conocido como Turismo con Propósito. Soy el líder de la Fundación Turismo con Propósito. Hallo en Colombia mi propósito de vida y me siento encaminado a ser una persona muy realizada por el trabajo social que hacemos en Colombia. Crecí con una mamá muy colombiana, con la cual es prohibido hablar en japonés, solo español, y con un papá muy japonés con el cual es prohibido hablar en español. Siempre vi a mamá diciéndome: dígale a su papá que ya está la comida, y uno iba en el camino haciendo la traducción: Otosan mo gohan dekishita, ai maiku kara. Entonces uno volvía que ya viene. Inevitable, tenía que hablar los dos idiomas y no perdía uno de los dos padres. Esto fue maravilloso para mí, porque mamá siempre enseñó folclore colombiano, siempre hizo fiestas colombianas, es la reina de la cumbia en Japón, y mi padre es un japonés neto, serio, que no sonríe mucho, no abraza, y de los dos aprendo cosas, valores muy interesantes, muy distintos, y esto me genera en mí una formación emocional muy importante que me ha ayudado en el éxito actual que tenemos en nuestra fundación y como persona. Bien, cuéntame, Kenji, ¿quién eres en el presente? Bueno, en este momento mis títulos más importantes es que soy hijo, soy esposo, soy padre de dos niños, dos bebés. Uno siempre los ve como bebés, pero ya tiene 12 años el mayor, se llama Kenji David. El nombre Kenji, según como se escribe, cambia su significado. En el caso de él es saludable samurái. Nuestro segundo niño es Keigo Daniel, protector de la gracia, o el que vigila por la gracia. Keigo y Daniel tienen nombre hispano, latino, y nombre japonés, para que no sufran lo que yo sufrí. Solo soy Kenji. Uno nació en Japón, otro aquí en Colombia. Ellos son mi alegría. Creo que es un título que hay que cuidar mucho, y siempre me siento corto para ser un buen padre. Soy esposo de una maravillosa mujer, una paisa hermosa, brava pero hermosa, dos hijos lindos, y lidero la Fundación Turismo con Propósito. Turismo con Propósito nos ha dado muchas alegrías, porque no nos imaginamos que iba a dar tan buen resultado traer japoneses a Colombia, que sin ninguna intención de influenciarlos, ellos mismos den un resultado de que les pareció fantástico convivir con familias colombianas, y que el colombiano es una persona maravillosa,
En la actualidad me han dado por ahí muchos títulos, el japonés que emocionó a Colombia, el muchacho del video, el chino del video. El que más me gusta, lo debo aceptar, es de la revista Cromos, cuando dice el japonés que puso de moda a Ciudad Bolívar. No soy japonés, soy colombiano, soy de Ciudad Bolívar, pero me gusta esa frase, poner de moda la localidad, porque creo que es una localidad que lo merece. Esta gente es maravillosa, mi gente es maravillosa y merecen ser conocidos. Kenji, ¿cómo fue su inicio de emprendedor? Yo crecí con un abuelo caldense, siempre haciendo negocios. Me marcó la vida ver cómo miraba a las personas por ahí y les decía Juancho, los llamaba Juancho y la gente volteaba a mirar y él se acercaba a hablar. Después otra vez otro Juancho. Yo pensaba que todos se llamaban Juancho hasta que un día le pregunté, él también se llama Juancho, y me dijo, yo creo que voy a saber cómo se llama. Pero la gente hay que llamarla como sea con tal de saber qué venden, qué hacen, qué compran, y era un hombre de negocio. Eso me impactó mucho, verlo siempre negociando, hablando en los buses con la gente. ¿Usted qué hace? ¿Qué vende? ¿Qué compra? ¿Qué hace en Bogotá? Era una época donde venían personas de todo el país a Bogotá y estaban medio perdidas, y mi abuelo era un referente, les buscaba trabajo, era un emprendedor impresionante, un paisa con su acento, y en el barrio San Francisco siempre lo conocían como el paisa. Yo salgo a Japón con 10 años y ahora convivo solo con mi padre, no con mi abuelo, ahora con mi padre, y pues mi autoridad paterna ahora es un japonés que no habla, que sale temprano a trabajar, que es estricto, que no habla con nadie en el tren, otro estilo de vida pero muy organizado, una mentalidad de disciplina impresionante, un respeto a la palabra, el compromiso, y comienzo a mezclar, ¿no? Ese paisa carismático con ese japonés disciplinado, y me da por hacer negocios en un país casi imposible de emprender como lo de Japón. En Japón es muy difícil emprender porque Mitsubishi hace desde bancos hasta carros o lápices. Entonces todo lo que uno quiera hacer ya está hecho. Es un país casi imposible de emprender, donde la gente sueña con entrar a alguna de estas empresas y pensionarse algún día. Así que emprender algo era algo loquísimo. Mi primera experiencia exitosa fue abrir una tienda llamada Tienda La Esmeralda, donde allí comenzamos a vender cosas para los latinos. Los permisos fueron caóticos, mi padre estaba preocupadísimo. Un japonés piensa antes de hacer algo, me decía, pero ese pensar son 3 años antes de dar un paso. Mamá dijo, hágale mijo, es a lo latino, vamos a pensar a lo latino, lo hicimos a la Cuachapanta, abrimos un local, eso sí muy bonito, muy organizado, y un éxito total. Mi padre se asustó del éxito porque eran muchos latinos, el colombiano que entraba a la tienda y veía el aroma café, sentía el aroma café, las imágenes de Colombia, y mi mamá en el fondo diciéndoles una frase que casi los hacía llorar, ¿quiere tintico, mijo? Eso la gente, después de trabajar una semana con japoneses y ver una latina diciéndole ¿quiere tintico? Se sentaba, mamá le decía, si usted es colombiano el tinto es gratis, terrible, mamá le daba preferencia a su gente, y después les decía que era el mojaban, algo que solo entiende el colombiano. Entonces, ¿tienen mojaban en Japón? Sí, claro, esa sí vale, papito, y vendan mojaban, papa criolla, enlatada, pero papa criolla, panela orgánica, café de Colombia. Después descubrimos que el yuca también, el plátano, los precios a un nivel de Japón, 3 plátanos 60.000 pesos, así quien no vende plátano, ¿no? También, bueno, vendíamos de todo lo de Colombia, hasta los merengues o suspiros que llamamos, ¿no? Todo el que entraba a nuestra tienda sentía un pedazo de Colombia, y además mi madre que le daba ese toque tan de mamá, tan latino, con sus cafés, y las películas, porque uno no va a cine en Japón, está en inglés, subtitulado en japonés, entonces alquilamos en español, éxito total. Las novelas, Betty la Fea, Pedro el Escamoso, Miguel Barón y no sabe la plata que hice yo con ese señor, porque Pedro el Escamoso no tenía fin, éxito total, mucho éxito. Y después de esa primera experiencia de emprendimiento, que si bien no fue lo que estudié, yo estudié ciencias religiosas y humanidades para mi trabajo social,
el emprendimiento me ayudó, abrió mi mente realmente, me abrió mi mente. Terminé convirtiendo la tienda, que era un negocio lucrativo, en un lugar donde las personas venían a ser escuchadas, donde la embajada se acercaba y habría un escritorio para atender a los ilegales. El emprendimiento organizó mi mentalidad en cuanto a lo social. El emprendimiento fue maravilloso y fue en Japón. Después de lograr emprender en Japón, que es algo muy complejo, llegué a Colombia a intentar hacer lo mismo. Fue muy duro, no me imaginé que era un país tan difícil. Sabía, tenemos una palabra demasiado coloquial, pero muy importante para nosotros. Sabía que el colombiano era berraco, pero no me imaginé qué significaba esa palabra. No me imaginé que era sufrir tanto, luchar tanto con las deudas, sentir lo que es estar en Colombia bajo un salario tan bajo, las cosas tan costosas, vivir el día a día tan pesado. Viví en Colombia eso, sin recibir ninguna ayuda de Japón. Quise sentir lo que sentía un colombiano. Me sacó lágrimas este país. Sé lo que es entrar en un baño y llorar porque no había dinero para comprarle el nuevo uniforme a los niños. Sentí todo lo que siente un colombiano aquí y viviendo del rebusque como un loco. Pero en mi interior quería sentir eso, quería sentir lo que sintió mi abuelo, lo que siente un colombiano, y comenzar a tener éxito en este país. Lo logramos, pero me demoré 8 años. Fueron 8 años donde Yokoi Kenji no era conocido, su proyecto no era conocido. Vendí artesanías colombo-japonesas, fusioné la tagua colombiana con la letra japonesa y estuve en las ferias. Desde la séptima llegué por ferias de las ferias más importantes del país, como Manizales. Comencé a tener gran éxito y poco a poco dar a conocer mi trabajo social, que era dictar charlas en colegios. Eso es un poco, después se edita, pero es un poco del trabajo social y del emprendimiento en mi vida. Veo que la palabra berraquera fue la que te costó como comprender. ¿Qué obstáculos tuviste? Obstáculos. Que tú digas, caramba, aquí me tocó meterle berraquera a esta vaina y el hombro durante este proceso. Bueno, los dos procesos, el llegar a Colombia y perderlo todo, o sea, intentar en todo tipo de negocios y perderlo todo. Era exitoso, pero no era suficiente realmente. Quería siempre superar lo que había ganado en Japón y era difícil. Entonces, comprar un montón de ropa en los San Andresitos y irla a vender, y solo por tener cara de japonés la gente decía, se trae de allá, se vende barato, y tener muchos clientes. Ver como muchos coreanos que vendían ropa, les preguntaba yo, ¿cómo trae usted la ropa? Y no, yo se la compré a un paisa. Un coreano le compraba a un paisa, pero todos les compraron al coreano porque la cara era de coreano. Las cosas son así. Vivir en medio de todo esto y sin embargo decir, no es suficiente, no es lo que vine a hacer a este país, y saltar al otro proceso. Perder toda la economía en Colombia y salir a rebuscar realmente. O sea, lanzar una tela en la calle y sentarme en la calle en la séptima, hacer nombres en japonés, poner a una prima que diga el señor Yokoi Kenji, le escribe su nombre en japonés. Después de haber estudiado tanto, de haber logrado tanto éxito en Brasil y en Japón, que fueron los dos países que me iniciaron en mi labor, estar en Colombia como un completo desconocido y tener que cuidar muy bien el dinero fue algo muy difícil. Hoy en día pocas personas se imaginan y a veces ni creen cuando les cuento lo que pasamos, pero fueron situaciones muy complejas. Por alguna razón, en la vida del ser humano hay un momento donde las crisis todas llegan al mismo tiempo. Entonces comienza uno a perder familiares porque la violencia en Colombia es pesada y nos matan a un familiar que nos dolió en el alma, la economía, las deudas, llegar a deber 30 millones de pesos. Hoy en día lo veo como una cifra pequeña, pero en su momento fue algo tan caótico. No poder ir a Japón a poder traer dinero porque requería estar mucho tiempo lejos de la familia.
fueron momentos muy difíciles y las puertas cerradas, no había una universidad que me aceptara dictar una conferencia. Hoy se pelea en mi agenda, no había una universidad que me aceptara mis conferencias, me hacían pruebas, me miraban de arriba abajo, es un muchacho, es un mocoso, ¿qué nos va a enseñar un mocoso como este? Vivir en medio de todo eso fueron obstáculos que creo que toda persona enfrenta y por alguna razón una llama en el corazón que dice continúe, no puede parar, siga, hay que seguir. Ver cómo mi esposa decía tranquilo papito, todo está bien, pero sentir que está un poco decepcionada de ver cómo estamos viviendo crisis y también la gran tentación de las personas decir váyase para Japón, métase a una empresa como su papá, trabaje, haga la vida normal de un japonés y busque en unos 15, 20 años ser pensionado. Luchar contra todas esas tentaciones y decir me quedo en este país y jugársela toda por Colombia fue una decisión muy dura, uno de los muchos obstáculos que enfrentamos, ¿no? Bueno, veo que tú nombras a tu esposa, pero en ningún momento has hablado de el japonés como tú te refieres en la revista Cromos o de la señora Marta, ¿sí? Que tú a veces te refieres de unas maneras muy diferentes por la cultura de cada uno de ellos. ¿Qué apoyo recibiste o de quién? ¿Cuál fue el más valioso? De los dos. Mi papá especialmente porque es un japonés que le dije cómpreme una bicicleta y me dijo cómpresela usted mismo. ¿Y por qué? Porque yo le doy 1000 yenes mensuales. 1000 yenes no es nada en Japón, era mi mesada. La bicicleta costaba 13.000, yo le dije cuesta 13.000, tendría que ahorrar más de un año para comprarme la bicicleta y no usar mi mesada. Y lo que me dijo este japonés fue, sabe sumar muy bien, ahorre. No me la compró. Eso me pareció, la verdad lo odié, dije, un papá japonés es malo, un papá japonés es terrible, es tacaño, un papá japonés, lo odié. La compré en 6 meses porque mi mamá es colombiana, me alcahueteó la otra mitad. Pero no me había dado cuenta, aunque odié a mi papá por eso, nunca había cuidado tanto una bicicleta, nunca había respetado tanto, nunca me había durado tanto. Hoy ya no odio a mi papá por eso, entiendo su mensaje y mis hijos pagan las consecuencias, porque si a un niño se le da todo, no lo valora. Yo tengo Play y mis hijos saben, es mío. Me piden prestado el Play porque es mío. Yo tengo muchas cosas que ellos saben son mías. Un día tendrán las de ustedes cuando tengan dinero y trabajen, pero por el momento son mías. Creo que esas enseñanzas de mi padre, aunque fueron duras, fueron muy importantes. Por eso nunca me envió dinero a Colombia, nunca me ayudó. Muchas personas ven mi éxito y dicen, claro, él lo ayuda de Japón, la embajada lo ayuda. La embajada no puede estar de acuerdo con traer japoneses a Ciudad Bolívar. Entonces no pueden ayudar mi proyecto. Siempre estuve solo y fue lo mejor que me pudo haber pasado. Que de hecho muchos maestros no aceptaron mis conferencias, fue importante para yo mejorar. Las crisis son la gasolina del éxito, son necesarios, el sufrir. Me molesta cuando un emprendedor dice, si yo tuviera dinero, si yo tuviera ayuda, si yo tuviera palancas, me molesta eso porque uno dice no ha entendido el emprendimiento. El emprendimiento se trata de no tener nada de eso y sin embargo creer y continuar. Mi padre, mi madre me enseñaron muchas cosas, pero especialmente mamá, por ser latina, siempre quiso ayudarme, pero tener un papá ahí que no quiso ser alcahueta jamás porque no estaba en su cultura, fue maravilloso. Y en momentos de crisis tener una mamá que dice, mijito, tranquilo, véngase, aquí tenemos todo, eso también fortalece mucho el corazón. Crece uno sin resentimientos, porque hay una mamá que dice, si comemos 3, comemos 10, tranquilo, porque es latina, no todos quedan con hambre, pero comemos aquí. Eso también es importante, ¿no? Que no se pierde ese cariño, ese amor incondicional de una mamá latina. Crezco con esos dos valores importantes y intento rescatar lo mejor de cada uno de los dos. Por otro lado, mi esposa es una paisa que administra muy bien gran parte, si no es una mayoría,
del éxito económico en mi vida es porque hay una mujer que hace cuentas y analiza y administra. Hago como los japoneses, todo el dinero se lo entrego a mi esposa y ella administra muy bien. Es muy duro para el latino eso, porque tendemos la tendencia a cada uno tener su billetera, cada uno tiene sus caletas, cada uno tiene su... Pero cuando unen la economía y se identifica cuál de los dos, no siempre es la mujer, ¿no? Cuál de los dos, generalmente lo es, cuál de los dos es el que sabe mirar la economía, sabe mirar todos los recibos del agua, de la luz, sabe sacar todas las cuentas y decir si podemos pasear este mes o no, es la mujer generalmente. Cuando se une esa economía nos va de maravilla. Mi esposa sabe hacer cuentas, no se emociona con los ingresos, conoce muy bien los egresos, sabe ahorrar. Esto ha sido una bendición, no tengo otra palabra, en mi vida económica, una mujer que sabe administrar muy bien. En su opinión, ¿qué principios y valores debe tener un emprendedor para que su idea de negocio culmine exitosamente? Creo que debe tener una maleta de principios y valores, ir colocando todos los que aprendan el camino por allí, porque son muchos. Todos los días aprendo de personas ciertos principios muy interesantes, muy interesantes. Del japonés rescato principalmente el principio de la integridad, de ser de una sola línea, como dicen ellos. Un japonés nunca habla espaldas de una persona porque siente que es feo con él mismo. Un japonés no miente. Un ejemplo sencillo, yo fui traductor de personajes religiosos que visitaban Japón para evangelizar Japón. Cuando llegaban estos líderes religiosos a evangelizar Japón, su mensaje religioso era muy raro para el japonés. Cosas como Dios va a cambiar tu vida. El japonés decía, qué bueno, ¿en qué? Van a dejar de mentir si tienen a Dios. El japonés dice, pero nosotros no mentimos. Van a dejar de robar, no, aquí no se roba. El religioso decía, entonces van a dejar de divorciarse, ¿no? Tienen menos divorcios que Colombia, toda una vida. Y eso que es un país cristiano, en contra de aquí no se divorcia. Bueno, van a dejar de la violencia. El índice de violencia más bajo del mundo lo tiene Japón. Bueno, si tienen a Dios van a prosperar, entonces es la tercera economía más fuerte del mundo. No es que el japonés no tenga a Dios y tenga esto, sino que para él esto es una vida natural. Esa es la esencia del japonés, son sus principios. Cumple los 10 mandamientos sin hacer proselitismo religioso. Entonces los misioneros me decían, Kenji, si esta gente cumple todo eso, entonces ¿qué les puede aportar Dios a su vida? Ahí entraban los misioneros religiosos a tener un estudio de la cultura japonesa para poder entonces aprender cuáles son las necesidades espirituales de un japonés. Pero Japón es un país exitoso porque no es porque sea cristiano, por ejemplo, esto es un ejemplo, que no robe, no mienta, es porque es lógico que no hay que robar, no hay que mentir. Todo ciudadano colombiano debe entender que ese es un estilo bueno y la integridad es importante. La integridad no es de una iglesia o de una institución religiosa, la integridad es del ser humano y respetarla, cuidarla es maravilloso. Les termino este concepto con una historia corta. Yo iba a pasar un semáforo peatonal en rojo en una avenida que no pasan carros a esa hora porque iba con una urgencia para la casa. Había un japonés esperando el semáforo peatonal. Yo pensé, típico japonés, son tontos, esperan un semáforo peatonal cuando no pasan carros. Me paso ese japonés y me paso ese semáforo. Tuve que parar en seco porque era mi papá y no podía pasarme a mi papá, así que me quedé ahí y le pregunté qué hace esperando el semáforo. Pero aquí no pasan carros. Y me dijo, no, aquí no pasan carros. ¿Por eso qué? Pues que aquí no hay cámaras, le digo. Y me dijo, ¿cámaras para qué? Pues nadie está filmando, nadie está viendo, pasémonos. Y me pegó un grito en japonés que hasta hoy tiene eco en mi vida. Jibunga mi tenda, yo me estoy viendo. Usted puede engañar a un policía de tránsito, usted puede engañar a un supervisor, usted puede engañar a una empresa, usted puede engañar a su iglesia, pero hay alguien dentro de usted que no va a engañar jamás. Y hay una generación que nos sigue que está viendo lo que somos. La integridad es algo que no se enseña, se transmite.
no lanzo papeles al suelo no porque sea una personalidad pública o algo, no, es porque no se lanza papeles al suelo. La integridad no es perfección, nadie logra ser perfecto y nadie logra ser íntegro en su totalidad, pero tenerla en el horizonte e ir buscando hace que la raza mejore, nuestros hijos vayan llegando donde no llegamos nosotros, porque perfecto no se es. Bueno, ¿por qué usted, con una influencia de una cultura industrializada como Japón, le apuesta a un país como Colombia? Bueno, ya no es un secreto, ya no es una proeza estar en Colombia. Ya los mismos japoneses ven Colombia y dicen, eso es un país potencial. Ya Europa sabe que Sudamérica está agarrando el sartén por el mango. Ya todo el mundo sabe que aquí está el futuro. China es una potencia maravillosa, sin embargo, está apuntando hacia Latinoamérica, porque saben que nuestros países latinos son realmente ricos. Si bien yo lo dije hace muchos años, ahora ya no es un secreto para nadie que Colombia es un país rico, que es un país exitoso y que no, estamos en el mejor momento del país. No se han acabado nuestros flagelos, violencia, corrupción, no se ha acabado, pero sin embargo, Colombia de hoy no es la Colombia de hace 20 años. Ha cambiado muchísimo y se supone que en unos años cada vez va a estar mucho mejor. También hay que entender que en la historia cuando a un país se le genera mucha expectativa y dicen ese país va a dominar el mundo, puede pasar algo y cambiar todo. Puede pasar algo y cambiar todo. El destino está sujeto a cambios. Yo creo en Colombia porque soy colombiano y ya no es un secreto para nadie que es un país realmente maravilloso. Actualmente viajo mucho por el país dictando conferencias y me impresiona la riqueza de nuestro país. Lamento mucho que el coreano lo sabe, el chino lo sabe, el japonés lo sabe, todo el mundo lo sabe, parece que los únicos que no sabemos que estamos en un país muy rico somos nosotros los colombianos. Y la clave es respetar la vida, la gente, la vida del otro colombiano. Somos excelentes anfitriones con un extranjero, pero por alguna razón a nuestro prójimo no lo tratamos igual. Y el éxito de una nación está en valorar la riqueza más grande del país, que no es oro, petróleo, flores, café, esmeraldas, es la gente. Si respetamos al colombiano, nuestra gente, los de afuera nos comienzan a respetar también. Si ven que nos tratamos muy mal, nos manipulan. Así se manipula un pueblo cuando vive en pleito entre ellos y no confían entre ellos. La riqueza más grande de un país es la gente, de Colombia es nuestra gente, debemos valorarla, cuidarla. No deben haber más muertes en nuestro país porque esa es nuestra riqueza más grande. Es mi teoría sobre el éxito de este país. Bien. Kenji, ¿qué es para usted el éxito? Una gran ilusión, una palabra que llama mucho la atención, pero buscarla es perderla, ignorarla de repente es hallarla. Es muy parecido a la fama. Si se busca fama, se meten muchos líos. Si la fama llega sola y se administra bien, es bienvenida. El éxito es muy peligroso. Crisis o éxito es lo mismo. Las crisis me enseñan muchas cosas y el éxito también. Lo bueno de la crisis es que me enseñan cosas, pero me hacen muy fuerte. Lo peligroso del éxito es que me deja ciego. El éxito enceguece. Entonces me preparo para las crisis, pero me preparo para el éxito, porque en el éxito las enseñanzas son asolapadas. La tendencia es a decir, ya estoy bien, aquí me quedo, mi zona de confort. El éxito es muy peligroso. Creer que se es exitoso es algo muy peligroso, porque no se logra ser nunca completamente exitoso. Es solo mirar estadísticas y decir, me dicen, wow, usted ha logrado muchas cosas en Ciudad Bolívar. La verdad, nada. Somos 1,5 millones de personas, 400 barrios. Todo lo que yo haga con mi esfuerzo en mi vida va a ser minúsculo ante la problemática que hay.
Esto es un cambio generacional, necesitamos muchísima gente para poder lograr ser exitosos, necesitamos mucho esfuerzo, muchos años y nos falta mucho por delante. Así que el éxito le tengo mucho respeto a la palabra éxito, realmente, es una ilusión. Y me siento exitoso en cosas mínimas de la vida como ser esposo, ser padre, ser hijo, ser colombiano y lograr ver la gente sonreír en medio de las crisis. Digo, wow, qué exitosos somos. Creo que el colombiano ya es exitoso, necesita organización y disciplina. ¿Qué papel juega su creencia religiosa en su vida empresarial? Los principios bíblicos son maravillosos, a pesar de la mala fama que se crea por el comercio de la fe en la actualidad. No soporto ver ciertos programas religiosos que profesan principios cristianos y ver la directa estafa que le hacen a las personas con la fe. No soporto ver eso. Pero bueno, Jesús no tiene la culpa, la Biblia no tiene la culpa. Creo que los 10 mandamientos son maravillosos. Si los 10 mandamientos, si solo eso se cumplieran en un país, habría un éxito importante. Solo que no lo sabemos entender, ¿no? El primer mandamiento ya suena muy religioso, ¿no? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Suena algo como, tengo que amar a Dios, o algo como, hay un Dios por allá que exige que lo ame. No sé por qué, pero en realidad no es así. Entender el primer mandamiento para un empresario es muy importante. El primer mandamiento para el empresario es: no endiose nada, no endioses la visión, no endiose su producto, no se case con su producto. Tiene que estar siempre renovando su producto, renovando la visión, aprendiendo de otras personas. Nunca se crea exitoso. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas es no idealizar ni endiosar a un socio, a las empresas, a nadie, ni siquiera a un cliente, por bueno que sea. No se case con nadie, siempre esté renovando su mente, estudiando, preparándose. El caso Kodak es maravilloso, porque es un caso donde, si bien ellos comenzaron la era digital, porque no es que Kodak se casó con el rollo de película y nunca quiso soltarlo y por eso quebró. No, ellos han invertido muchísimo, invirtieron mucho en lo digital. Sin embargo, su economía estaba toda reposada sobre sus fuertes maquinarias de revelación y estaban por todo el mundo, y lo digital se volvió tan accesible y nació tanta competencia que Kodak cayó. Tarde o temprano tenía que hacer. La era cambió. No se puede endiosar un producto, no se puede endiosar una empresa. Las épocas cambian, todo cambia. Entonces hay que estar siempre sujeto a cambios. Creo que ahí se aplica el primer mandamiento. Así se aplican los 10 mandamientos en mi vida empresarial. Solo el primero es no endiosar nada, y de ahí en adelante tengo una aplicación de cada principio, de cada mandamiento en mi vida empresarial o comercial. Bien. ¿Cuál fue el medio que catapultó la Fundación Turismo con Propósito en Colombia y en el mundo? La gente piensa que fue un video, la gente piensa que fue un mediático que de repente tuvo por un video. Sí, realmente, el poder de la internet, el poder del voz a voz y más, hay que tenerlo en cuenta. Las redes sociales son un arma vital. Facebook es un cuchillo que sirve para cortar verduras o sirve para matarme. Es un peligro el Facebook, porque puede usted perder el 80% de su tiempo o puede usarlo como un medio de crecimiento. Esas son las redes sociales. Pero en mi caso, yo sé que lo que catapultó Turismo con Propósito fue haber subido al Paraíso, una montaña de Ciudad Bolívar, donde hay un barrio llamado El Paraíso. Llegar allí a enseñarle japonés a unos niños con una economía en el suelo, subir con el coche y mi bebé allí,
mi otro niño, digamos los tres, mientras mi esposa validaba sus estudios, y enseñar japonés en una iglesia pequeñita del Paraíso. Yo me di cuenta que todo lo que hacía en lo social iba a repercutir fuertemente en lo empresarial afuera. La gente piensa que fue un video, pero para mí no. Para mí fue lo social. Todo lo que hagamos en lo social tiene su consecuencia afuera. No es que hagamos lo social para que nos dé resultados afuera, pero es inevitable. La vida es un círculo que lo que uno siembra recoge. Y no es ir con camiones a regalar ropa o comida. Eso no genera buenos resultados. Es ir a entrar en una casa y brindar un momento de amistad, de alegría, es escuchar a una mamá que tiene problemas, es brindar un consejo, es enseñarle a unos niños japonés, pero en realidad a través de él enseñarle principios, cosas mínimas, cosas pequeñas realmente son muy, muy valiosas. Ese fue el motor y es el motor de Turismo con Propósito. Por otro lado, el boom mediático fue muy importante. Me invitan a premiarme por mi labor social. Doy unas palabras, me escoge como el que da las palabras, y ahí me da por soltar la temática polémica de que Colombia para mí no es pobre, que es un país rico, que los japoneses son pobres, que ellos no son más inteligentes que los colombianos. Digo una serie de cosas que impactaron mucho, y bueno, de ahí hasta el día de hoy no han parado las invitaciones a transmitir qué teoría hay sobre Colombia y Japón.